Hace mucho tiempo, en un pueblo vivían un herrero y su hijo. Un día, el hijo le dijo a su padre: «Papá, hazme un cuchillo con un filo muy afilado». El padre preguntó: «Hijo, ¿para qué quieres un cuchillo?». El hijo, dudando, respondió: «Solo lo necesito». Tras insistir mucho, el padre le hizo un cuchillo de hierro. En cuanto lo tuvo en la mano, el hijo se volvió como un león y empezó a amenazar a su padre: «Ve rápido al palacio y pide la mano de la princesa para mí. Si no lo haces, te cortaré la cabeza con este cuchillo». El pobre herrero temblaba de miedo y lamentó haberle hecho ese cuchillo a su hijo. Pensaba qué hacer. Si iba al rey a pedir la mano, el rey podría matarlo, pero si no iba, su hijo lo mataría. Después de mucho pensar decidió que era mejor morir con honor a manos del rey que ser humillado por su hijo. Un día, con valor, fue al palacio y pidió la mano de la hija del rey para su hijo. Al escuchar esto, el rey se llenó de ira. ¿Cómo un simple herrero se atrevía a pedir la mano de su hija? Quiso llamar al verdugo para decapitarlo de inmediato. Pero el consejero del rey, un hombre sabio y prudente, le susurró al oído que matarlo causaría mala fama y chismes. Sugirió que debía evitarlo con astucia, para que nadie saliera herido y él no perdiera su honor. Propuso hacerle una pregunta imposible de responder en toda su vida. Luego, el consejero le dijo al herrero que el rey aceptaba casar a su hijo con la princesa, pero con una condición: que el joven hiciera algo que nadie en el mundo hubiera visto o escuchado jamás. El herrero regresó a casa y agradeció a Dios por estar vivo. Contó esto a su hijo y ambos se despidieron del pueblo para cumplir con la condición. Mientras caminaban llegaron a un bosque espeso donde vieron a un hombre sentado bajo la sombra de un árbol de mostaza. Alrededor en el suelo había flores amarillas de mostaza. El hombre tenía una pierna dentro de un horno del que salían brasas por su pie. Sobre el horno había una sartén con aceite hirviendo y él estaba friendo pacoras, una especie de buñuelos, y comiéndolos crujientes. El herrero y su hijo, al ver esta escena extraña, pensaron que esa era la clase de tarea que el rey nunca había visto ni oído y decidieron aprenderla. El herrero le dijo al hombre: «Amigo de Dios, haz discípulo a mi hijo y enséñale a freír pacoras así». Él respondió: «Sigan adelante, más adelante está mi maestro. Si él acepta a tu hijo como discípulo, será tuyo. Yo no tengo permiso para hacer discípulos». Entonces padre e hijo siguieron su camino. Más adelante, bajo la sombra de un árbol de higuera, vieron a otro hombre sentado. Había frutos de higuera esparcidos por el suelo. También tenía una pierna dentro de un horno del que salían brasas por el talón, y en el horno una sartén con aceite hirviendo, mientras freía jalebís, un dulce, y las comía. El herrero y su hijo pensaron que esta tarea era incluso más difícil que la anterior, algo que el rey nunca habría visto ni escuchado. Decidieron aprenderla. Le pidieron al hombre que hiciera discípulo a su hijo y le enseñara a freír jalebís así. El hombre respondió igual que el anterior, que siguieran porque su maestro estaba delante y que él no podía aceptar discípulos. Padre e hijo continuaron su camino. Más adelante, bajo un frondoso árbol de berros, encontraron a otro hombre sentado, rodeado de dulces frutos rojos de berro. También tenía una pierna dentro de un horno del que salían brasas por el dedo del pie. En el horno había una sartén llena de jugo de caña, y ese hombre estaba haciendo panela y comiéndola. El herrero y su hijo, al ver esa extraña escena, pensaron para sí mismos: «Este trabajo es aún más difícil que los anteriores, seguro que el rey nunca lo ha visto ni oído antes. Vamos a aprender esto». Entonces el herrero le dijo al hombre: «Siervo de Dios, haz discípulo a mi hijo también, enséñale a hacer panela así». Él respondió: «Está bien, aceptaré a tu hijo como discípulo, lo tomaré conmigo. Aquí tienes las llaves, abre la puerta de esa habitación, mete a tu hijo adentro y cierra con llave desde afuera». El herrero hizo exactamente lo que le dijeron. Cuando iba a irse, el hombre le quitó las llaves y le dijo que regresara en un año. El herrero volvió a casa, mientras tanto el muchacho estaba encerrado en la habitación, hambriento y sediento, esperando que alguien viniera a liberarlo. Pasó todo un día y nadie llegó. Entonces el chico empezó a mirar con atención alrededor del cuarto, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Ante sus ojos había una escena aterradora. Por todo el suelo estaban esparcidos huesos humanos. Pensó cuántas personas habrían muerto antes que él en esa habitación de la muerte. «Mi destino será igual que el de ellos», pensó, «mi padre y yo hemos caído en la trampa de ese hombre, ahora moriré aquí de hambre y sed».
Algún día mis huesos también estarán esparcidos por este suelo. Al pensar esto, se le llenaron los ojos de lágrimas y comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando calmó su dolor, se sentó en una esquina. Se dijo a sí mismo, mientras haya vida, hay esperanza. Entonces levantó un hueso grande del suelo, que era más afilado y puntiagudo que un cuchillo, y comenzó a cavar la pared. Poco a poco, con paciencia, fue haciendo un agujero. La tierra iba cayendo gota a gota, día y noche, hasta que su esfuerzo dio fruto. Logró hacer un agujero lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar. Al pasar por el hueco, vio que había otra habitación esperándolo. Era una habitación bien decorada, con cortinas verdes de seda, una alfombra roja preciosa, una cama y detrás de una cortina de rejilla podía sentir la presencia de un cuerpo hermoso que respiraba. El joven corrió la cortina y quedó con los ojos abiertos de par en par. Frente a él había una hermosa chica durmiendo en la cama. Su sueño juvenil era suave como la seda, con pestañas delicadas y mejillas rosadas. Su cuerpo se movía al respirar, y sus largos cabellos negros caían sobre su cuerpo. El chico la miró fijamente durante un rato, hasta que ella abrió los ojos de repente. Al ver a un joven desconocido en su cuarto, al principio se asustó. Él también se asustó, sin saber qué problema vendría. Tras un momento de silencio, la chica dijo que no había nada que temer, que se acercara y se sentara en la cama, y le preguntó quién era y cómo había llegado allí. Eso le dio valor al hijo del herrero, y le contó toda su historia. Primero, la chica le dio algo de comer y beber, luego le explicó que el hombre que estaba fuera haciendo panela y quien lo había encerrado era su padre, y que ella era una hechicera. Le dijo que no se preocupara, que le enseñaría magia. Si el padre tenía un nivel 14, ella tenía nivel 16. La chica comenzó a enseñarle hechicería. Además le daba frutas deliciosas, comidas variadas y ropa hermosa para vestir. Así pasó un año, pero el herrero no vino a buscar a su hijo. Pensó que debía terminar su entrenamiento y convertirse en un mago completo antes de ir por él. Durante ese tiempo, el joven siguió aprendiendo magia con la hermosa hechicera, y un día se volvió muy habilidoso. 2 años después, el herrero regresó y vio que el hombre estaba sentado bajo el frondoso árbol de berros, con frutos rojos dulces esparcidos alrededor. Como antes, tenía una pierna en el horno, y de su dedo del pie salían llamas, con una sartén llena de jugo de caña hirviendo, haciendo panela y comiéndola. El herrero preguntó dónde estaba su hijo, y el hombre dijo que llevaba 2 años allí haciendo panela, que no había tenido tiempo para ver al chico. Le dijo que él mismo había cerrado a su hijo en la habitación contigua con llave y que él tenía la llave para abrirla. El herrero, al oír esto, sintió miedo y esperanza a la vez. Pensó que después de 2 años quizás solo encontraría los huesos de su hijo, porque vivir parecía imposible. Maldijo en su corazón al hombre que tanto amaba la panela y corrió hacia la habitación. Giró la llave y abrió la puerta. Al escuchar el ruido, la chica dentro dijo que si era su padre quien había llegado, ambos morirían, pero si era el padre del joven, podrían salvarse. El herrero entró y vio la habitación vacía. Luego, al pasar por el agujero en la pared, llegó a la otra habitación y vio a una hermosa chica y a su hijo sentados juntos. Al ver a su hijo vivo y sano, el herrero sintió una gran alegría, corrió hacia él, lo abrazó con fuerza y agradeció a Dios con todo su corazón. Entonces su hijo le presentó a la chica, y cuando el herrero comprendió toda la verdad, se sintió lleno de respeto. Agradeciendo al joven por salvar a su hijo, la hermosa hechicera le dijo, «Solo hay una forma de que ustedes dos se salven. Tú, herrero, sal afuera llorando y gimiendo, clamando a mi padre. ¡Ay, ay, mi hijo murió de hambre y sed, sollozando, porque no lo sacaste de la habitación! Ahora dame permiso para recoger sus huesos, envolverlos en una tela y enterrarlos». El herrero salió llorando y clamando como le había indicado la hechicera. El mago que hacía la panela respondió, «Sí, toma los huesos, ¿qué voy a hacer con ellos?». El viejo mago le dio también una sábana blanca grande para envolverlos. El herrero volvió a la habitación, siguiendo las instrucciones de la chica, envolvió a su hijo en la sábana. Cuando lo cargaba sobre su hombro para salir, la joven le dijo, «Una cosa más, átate bien la cintura. Te enseñé magia, pero no empieces a usarla en el camino para hacerte rico, porque si mi padre se entera, no te dejará vivir a ti ni a tu hijo». La hechicera se quedó en la habitación, y el herrero le pidió que también se uniera a ellos para escapar de la cruel prisión de su padre, pero ella se negó. «Si lo hacemos así, los atraparán a los 3 y nunca serán libres».
Para mí ya es como morir vivir aquí. ¿A dónde podría huir? El herrero salió con su hijo envuelto en la sábana, arrojó el manojo de llaves hacia el mago que seguía sentado haciendo panela sin prestarle atención, y emprendió el camino hacia el bosque. Cuando ya estaban lejos, bajó a su hijo, lo sacó de la sábana y juntos agradecieron a Dios por estar vivos. Reanudaron el viaje, y al salir del bosque, vieron extensos campos verdes. Allí encontraron un buey caminando cerca de un pozo, con un campesino cerca. El hijo le dijo a su padre que le mostraría su magia, iba a recitar un hechizo para convertirse en buey y que lo vendieran al campesino, pero que no olvidara quitarle la cuerda para que no lo vendieran. Recitó el hechizo y se transformó en un buey. Al llegar al campesino, al ver un buey tan joven y fuerte, preguntó al herrero si quería venderlo. El herrero dijo que sí y pidió 500. El campesino, dudoso, probó unirlo al arado y quedó impresionado porque el buey sacaba más agua que el anterior. Aceptó comprarlo, pero el herrero le advirtió que no daba la cuerda. El campesino dijo que no importaba, que él pondría una nueva cuerda. Pagó y se llevó el buey. Cuando el herrero se alejó, el buey de repente cambió de dirección, corrió de regreso con el herrero y volvió a ser el joven. El campesino, agitado y con un palo en mano, corrió tras ellos preguntando si había visto a su buey, pero el herrero dijo que acababa de entregarlo y no sabía dónde estaba ahora. El campesino no podía imaginar que el joven que iba con el herrero era en realidad su buey escapado. Frustrado, se fue. El herrero y su hijo no siguieron el consejo de la hechicera y comenzaron a usar la magia para hacer dinero en el camino. Como castigo, el cruel mago supo que el hijo del herrero seguía vivo y había escapado de su prisión gracias a la magia que su propia hija le enseñó, y se había convertido en un gran mago. El viejo mago, disfrazado de un anciano fakir, se adelantó y esperó al joven. Como había tenido mucho éxito, pensó en cambiar de forma otra vez y decidió convertirse en camello. Le dijo a su padre que esta vez pidiera el precio completo, sin rebajas, y que nunca le quitara la rienda. El joven recitó el hechizo y se transformó en camello. El herrero, con la rienda en mano, caminó hasta donde estaba el mago disfrazado de fakir. El fakir preguntó, ¿quiere vender el camello, señor? El herrero, contento, respondió que sí. El herrero preguntó cuánto quería, y dijo 1000. El fakir sacó inmediatamente 1000 de su bolsillo, se los dio al herrero y compró el camello. Entonces el herrero recordó que no debía dar la rienda con el camello, pero el fakir, que era un mago y sabía bien la importancia y el valor de la rienda, dijo que él ya había pagado el precio justo y que por eso tenía derecho a la rienda, así que el herrero tuvo que cedérsela. La discusión entre ambos fue tan fuerte que los viajeros que pasaban y los campesinos de los campos cercanos se detuvieron y corrieron a ver qué pasaba. El fakir, dirigiéndose a la multitud, les preguntó jurando por Dios si alguna vez habían oído que alguien vendiera un animal y antes de entregarlo al comprador le quitara la cuerda del cuello. Cuando la gente entendió que la pelea era solo por una rienda, llamaron mentiroso al herrero. Frente a tanta gente, el herrero tuvo que entregar la rienda junto con el camello. El mago, que en verdad era un hechicero, tomó la rienda del camello con alegría. Ahora el joven que se había convertido en camello estaba bajo control porque tenía la rienda en manos del mago, así que ya no podía escaparse como antes. Pero el chico ya no era un simple muchacho, después de 2 años como aprendiz de la hija del mago se había convertido en un gran hechicero. Recitó un hechizo, se convirtió en paloma y voló. La rienda que tenía el mago en la mano se soltó de repente y cayó al suelo. El mago recitó otro hechizo y se transformó en halcón para perseguir a la paloma. Pero el joven era muy hábil, y antes de que el halcón lo atrapara, recitó un hechizo y se convirtió en rana, cayendo en un cobertizo donde varias mujeres estaban recogiendo barro negro y pegajoso con sus manos para emparejar las paredes y el piso de sus casas de adobe. El mago se convirtió en una garza y voló hasta el cobertizo buscando con el pico a la rana. Una joven estaba allí, sacando barro con sus largas manos blancas. El chico volvió a recitar un hechizo y se transformó en un anillo que se deslizó a un dedo de la joven junto con el barro. El mago, ahora en forma de garza, no pudo sacar el anillo del dedo pequeño de la joven. Poco después, las mujeres guardaron el barro en cestas sobre sus cabezas y se dirigieron a sus casas, mientras la garza la seguía volando. Cuando la joven llegó a su casa, el mago volvió a tomar su forma humana y comenzó a llamar a la puerta. La joven estaba tamizando harina cuando abrió y el mago dijo, «Hija, no he venido por la harina, vine por el anillo que tienes en el dedo pequeño de tu mano derecha». La joven se enojó mucho y empezó a insultarlo,
preguntándole quién era para pedirle el anillo. La madre de la joven escuchó la discusión y salió a ver qué pasaba. Al enterarse de la verdad, se enojó mucho con su hija, la insultó y le dijo que no se había ido por barro para la casa, sino que no sabía cómo había llegado con un anillo en el dedo pequeño. Le ordenó que se lo quitara y lo tirara, advirtiéndole que iba a hablar con su padre antes de que ella hiciera otra tontería. La joven, asustada, se quitó el anillo y lo tiró. El mago, que estaba esperando, estiró la mano para atraparlo, pero el chico recitó otro hechizo, volvió a convertirse en paloma y voló. El mago se volvió halcón y lo persiguió hasta el palacio del rey. Cuando estaban volando por encima, el joven se transformó en un hilo de oro y cayó dentro de la corona del rey, pensando que el halcón no podría sacarlo de allí. El mago volvió a su forma de fakir y se presentó ante el rey con voz alta. El rey le preguntó qué quería, y el fakir pidió el hilo de oro dentro de la corona. El rey, sorprendido, se preguntó cómo había llegado ese hilo allí. Levantó la mano para mirar de cerca y el hilo se convirtió en un rosario que cayó en sus manos. Al sacar el rosario, todas las cuentas se rompieron y cayeron al suelo. El fakir se hizo el tonto y se agachó a recogerlas. Entonces el joven recitó un hechizo, se transformó en gato y mató a un gallo. El rey, asombrado y confundido, nunca había visto nada igual en su vida. Después de matar al mago, el muchacho volvió a su forma original y se adelantó para hacer una reverencia ante el rey. El rey, todavía sorprendido, apenas pudo decir con voz lejana, ¿qué es todo esto? El muchacho respondió, Majestad, dígame, ¿ha visto o escuchado algo así antes? El rey, con las manos en la boca, dijo sorprendido, no, nunca. Entonces el muchacho recordó la promesa que el rey le había hecho a su padre y dijo, Majestad, ahora recuerde su promesa que le hizo a mi padre. Yo soy el hijo del herrero y he cumplido su condición frente a tanta gente en la corte. Ahora debe cumplir su promesa y darme la mano de la princesa. El rey no tuvo otra opción que acceder y darle la mano de su hija. Días después, el herrero llegó al palacio con su hijo montado en una yegua, llevando la comitiva nupcial y coronando al joven como su yerno. La boda fue celebrada con gran pompa. Como el rey no tenía hijo, nombró a su yerno como heredero. Algunos años más tarde, cuando el rey murió, el hijo del herrero se sentó en el trono y gobernó con gran esplendor y poder.